A esta hora, Bolívar Divisa nos escribe: ¿qué opina Claudio Fermín de la gran corrupción que nos llevó a la crisis económica y salarios de hambre? ¿O usted sigue compartiendo que es por culpa de las sanciones a los integrantes del actual gobierno? Una reflexión acerca del tema. Mire, la crisis económica ha sido terrible. Es decir, la extinción prácticamente de nuestras refinerías, cuando ese era antes una de nuestras grandes ventajas comparativas. La baja producción petrolera, la agricultura y la industria moribundas. La crisis económica ha sido dramática. Ahora, la corrupción ha tenido cierta autonomía funcional de esa crisis. No ha dependido de esa crisis. La corrupción ha tenido sus propios genes, sus propios embriones, ¿no? Ha sido terrible, ya el país ha hecho un largo inventario. El Plan Bolívar 2000, Cadivi, obras canceladas y no ejecutadas, todo este drama que es todavía peor de lo que introdujimos al principio, porque además del dinero que se han robado del tesoro, la gente corrupta, hubo dinero que nunca ingresó al tesoro, que fue lo último que conocimos. Es decir, envíos de hidrocarburos que se triangulaban en alta mar a otros tanqueros, que ese ingreso nunca llegó, si el negocio fue por criptomonedas o si no lo fue. Es decir, la corrupción es uno de esos dramas, es una de esas tragedias, y ahí regreso a lo que planteábamos antes, en la que se puede demostrar que el cambio político no tiene por qué depender de una elección. Si se tomara conciencia de lo impotente, de lo contrariado, de lo indignado que el país está con la corrupción, ya se hubiese hecho una medida de emergencia para nombrar una nueva Contraloría, para tener un organismo contralor que tenga los ojos de la sociedad civil y del país, pero eso no es para arrinconar a un gobierno determinado, en este caso el de Maduro, es para inspirar confianza, porque es un círculo vicioso hoy y puede ser virtuoso mañana. Si no hay confianza, no hay inversiones. Si no hay confianza, no hay una convivencia positiva. Entonces, este es un momento como nunca antes, para que de manera de emergencia, en una emergencia constructiva, se hubiese nombrado o se nombrara, estamos a tiempo, un nuevo poder contralor, porque ¿cómo puede controlar aquel que está tutelado por el controlado? ¿Cómo puede controlar aquel que es subalterno política y administrativamente del controlado? Entonces, esta circunstancia es una circunstancia que amerita y que reclama un cambio político. Ahora, esto es muy grave y le ha causado grave perjuicio a la nación, porque el dinero que debería estar en los hospitales, en el aumento de salario, el dinero que debería estar en las carreteras, el dinero que debería estar en infraestructura para combatir apagones, pues se lo ha llevado la corrupción, una corrupción gigantesca. Ahora, eso no niega, es muy grave y lo condenamos, pero eso no niega que hay otro dinero que pudimos haber ingresado, centenares de miles de millones de dólares, que pudimos haber incorporado al Tesoro Nacional y que nunca llegaron por el bloqueo económico. De tal manera que el discurso polarizador, Seir, el discurso de la polarización extrema es una engañifa. El discurso de la polarización extrema le pretende a usted presentar lo de saqueo, corrupción, como si fueran cosas dilemáticas, o es una o es la otra. Entonces usted ve a la gente en la polarización diciendo, no, es corrupción, corrupción. Únicamente. Únicamente. Y ve a otros diciendo, es saqueo, es saqueo. Y el que sabe que es... Y bloqueo. Que es bloqueo también, se inhibe, muchas veces se inhibe, porque cree que el bloqueo es un argumento del gobierno. El bloqueo no es un argumento del gobierno. La corrupción no es un argumento de la oposición. La corrupción es un cáncer. El bloqueo es una puñalada contra el país. Ambos tienen que ser argumentos de la Venezuela, que quiere una mejor administración. Bueno, y entiendo que las encuestas dicen que la mayoría del país rechaza incluso es que necesitamos la libertad de comercio. ¿Por qué a Venezuela? ¿Por qué otros países que venden sus productos? ¿Por qué van a prohibirle a Venezuela que tenga ingresos? Pero cuando les conviene, como necesitan ahora gas en Europa, entonces la Unión Europea se acerca y obtiene unas licencias para Repsol y para Eni para que puedan llevar gas venezolano. No hay amigos, hay Chevron se acerca para llevar gasolina a Estados Unidos. Entonces las dos
Las dos enfermedades son terribles. La corrupción que tenemos que combatir, y si usted combate la corrupción, combata también el bloqueo. Y si usted combate el bloqueo, combata la corrupción. Ambos son dos tragedias. Un comentario de Luis Guerra dice: buenos días, pregúntale al invitado sobre la Corte Penal Internacional, que pronto se va a pronunciar sobre Venezuela, que fueron víctimas de las manifestaciones de los derechos. Son más de 8.900 casos. Su opinión, por favor, brevemente. Bueno, ahí está otra oportunidad para el cambio político. Hay presos políticos que tienen que ser liberados, presos políticos como el señor Tarazona en el Táchira, presos políticos como dirigentes sindicales. Eso forma parte de una realidad. Ahora, yo estoy convencido que así como se logró la liberación de muchos otros, esto se puede lograr. Ahora, hay necesidad de que eso llegue a una Corte Penal Internacional. Ya llegó. Yo creo que desde acá se pueden tomar las decisiones y estamos a tiempo para que eso se corrija. No nos dio tiempo de hablar acerca del proceso primero de la oposición y cuál va a ser la postura de Soluciones para Venezuela, pero lo vamos a invitar pronto para que nos comente porque se nos terminó el tiempo. Termina la entrevista con Claudio Fermín, sociólogo, profesor universitario y presidente de la organización política Soluciones para Venezuela. Hablamos